cubanos, cuando nos dicen imperialismo, automáticamente nos viene a la mente la palabra yanqui. Es algo que tenemos juntas, programadas esas dos palabras en la cabeza. Y es consecuencia de la continua propaganda que nos ha hecho el gobierno cubano y que en general hace los medios de comunicación y la izquierda a nivel internacional. Es verdad que Estados Unidos ha tenido políticas marcadas imperialistas, ha tenido periodos en su historia que se ha comportado de forma imperialista y de acuerdo con esta definición que hemos visto antes. Pero Estados Unidos no es el mayor imperio que ha existido en el mundo, ni mucho menos, y sin embargo, cada vez que escuchamos la palabra imperialismo, nos viene a la mente el imperialismo yanqui. En el mundo, en la historia del mundo, han existido muchísimos imperios y enormes. Tenemos, por ejemplo, el imperio mongol, que era extremadamente grande. Tenemos el imperio de Alejandro Magno, tenemos el imperio romano, el imperio español. Y todos estos imperios, en cierta forma, tenían los mismos comportamientos. Por ejemplo, el imperio español intentó imponer aspectos de una persona o de un grupo de personas sobre otras. Por ejemplo, la religión católica, que la exportó a casi todas las colonias que poseyó durante muchos años. Pero hoy no vamos a hablar del imperialismo yanqui. ¿Por qué? Porque de ese ya todos hemos conocido bastante. Ya sabemos que Estados Unidos ha invadido Vietnam, Corea, Afganistán, Irak, Panamá, ya eso lo sabemos. Hoy vamos a hablar de otro imperialismo del que no se habla y del que algunos intentan ocultar o camuflar, pero que está ahí. Hoy vamos a hablar del imperialismo cubano. Y esto puede sonar un poco raro y puede sonar un poco chocante, pero el gobierno cubano, a partir de 1959, ha tenido comportamientos imperialistas en muchas ocasiones. Vamos a volver a leer la definición de imperialismo, vamos a ponerla aquí debajo. Dice: actitud o forma de actuación política basada en dominar otras tierras y comunidades usando el poder militar o económico. Tendencia a extender e imponer aspectos propios de una persona o un colectivo sobre otros. Si tenemos en cuenta esta definición tal cual, el gobierno cubano ha actuado de forma imperialista en más de una decena de ocasiones. Vamos a hacer una cronología rápida de hechos y luego cuando terminemos vamos a debatir y vamos a contrastar todos estos hechos con la definición esta de imperialismo y vamos a ver qué ocurre. Por ejemplo, vamos a comenzar por el propio año 1959 con el fracaso de la intervención a Panamá. El 1 de enero de 1959 acababa de triunfar la revolución y ya en abril de ese mismo año estábamos intentando exportarla a Panamá. El 19 de abril del 59, 97 hombres a bordo del yate Mayarí salieron del puerto de Batabanó rumbo a Panamá y desembarcaron el día 24 de abril en Playa Colorada. Y allí fueron derrotados rápidamente por la Guardia Panameña sin mucha complicación. Según el periódico La Estrella de Panamá, este suceso causó daños directos por aproximadamente $300.000 y daños indirectos por varios millones de dólares. El caso es que el intento de invasión fracasó estrepitosamente. En 1959 hubo también un fracaso de intervención en República Dominicana por parte del gobierno cubano. El gobierno cubano estaba adiestrando a un grupo de exiliados dominicanos para que derrocaran a Trujillo en República Dominicana. Estos exiliados dominicanos, junto con algunos cubanos, fueron a invadir República Dominicana y fueron masacrados literalmente por las tropas del dictador Trujillo. Solo sobrevivieron 5 personas, 2 de ellas cubanos, que fueron repatriados a Cuba y fracasó también este intento de invasión a República Dominicana. En el año 1963, el gobierno cubano participó en el conflicto que tenía Argelia con Marruecos, que era una disputa por un territorio. Pues allí el gobierno cubano participó apoyando a Argelia, al Frente de Liberación Nacional de Argelia, que era el partido que gobernaba, un partido de ideología de izquierdas y que constituía una especie de dictadura de partido único en Argelia. Pues allí fuimos los cubanos a apoyar al Frente de Liberación Nacional. Hasta el año 91, gracias en cierta forma a ese apoyo cubano, hasta el año 91 en Argelia hubo una dictadura de un partido único. En el año 64 intervinimos en el conflicto del Congo.
un conflicto que estaba cerca de Cuba, al lado, saliendo por Guantánamo, ahí lo teníamos, y allí fueron los cubanos a intervenir en el conflicto del Congo. Allí en el año 65 estuvo el Che y recibió un repaso enorme de tácticas de guerrilla y por desgracia murieron 4 cubanos en este conflicto, por lo menos declarados oficialmente 4 cubanos. El resultado de esta intervención cubana en el Congo fue el establecimiento de la dictadura de Joseph Mobutu, que fue declarado dictador y genocida por muchísimos años y luego también estuvo implicado en el conflicto de Angola. En el año 67, en 1967, tenemos el primer intento de invasión a Venezuela. Si pensabas que el interés de Cuba en Venezuela era desde ahora, desde los 90, pues no, ya desde antes, desde principios de los 60, ya el gobierno cubano estaba interesado en invadir Venezuela. Un grupo de cubanos con un grupo de venezolanos en 1967 deciden invadir Venezuela y desembarcan por la playa de Machurucuto en el estado de Miranda. El intento fracasó prácticamente un año después y los cubanos tuvieron que regresar a Cuba, entre ellos Ulises Rosales del Toro, que todos sabemos quién es, pues este señor fue uno de los que intentó invadir Venezuela. En 1973 tenemos el conflicto entre Egipto, Siria e Israel, y allí fue Cuba, una vez más el gobierno cubano, que otro conflicto que lo teníamos al lado, pues allí fuimos a ayudar a nada más y nada menos que al dictador sirio Al-Assad, padre, que desde 1970 ya estaba en el poder. Fuimos a darle apoyo al Assad padre por una disputa de un territorio de los Altos del Golán y de la península del Sinaí. El gobierno cubano pues intervino en este conflicto, como les decía, dándole apoyo al dictador Al-Assad, y una de las consecuencias fue que este dictador pudiera mantenerse en el poder y ahora actualmente su hijo continúa en el poder, que es el que masacra a su propia población lanzándoles barriles con gas cloro y matando a cientos de niños y personas indefensas. En 1975 comienza la Operación Carlota, que es la guerra civil en Angola. Y digo guerra civil porque en Angola fue lo que hubo directamente. No voy a entrar mucho en detalle porque estoy preparando un material sobre Angola, pero básicamente en Angola había 3 partes enfrentadas y una cuarta parte que apenas tenía representación. Habían 3 partes enfrentadas, una de ellas era comunista, la de Agustín Neto, y esa parte comunista le pidió ayuda a Fidel Castro, le pidió una ayuda pequeña y Fidel Castro le dio, dicho por los propios angoleños, mucho más de lo que necesitaban. Incluso invadió el país también junto con ellos y esa fue la única razón por la que el partido de Agustín Neto, los comunistas, llegaron al poder en Angola. Cuando haga el vídeo de Angola les daré más detalle, pero vamos, allí estuvimos los cubanos en otro sitio que nos quedaba prácticamente al lado, saliendo por Santiago, pues ahí estaba Angola, pues allá fuimos a dejar morir a miles de jóvenes cubanos allí, del otro lado del mundo. En 1977 tenemos la guerra entre Etiopía y Somalia, otros 2 lugares vecinos. Después de Puerto Padre, ahí están Etiopía y Somalia, y allá fuimos los cubanos porque nos interesaba, nos chocaba el conflicto, lo teníamos muy cerca. Allá Fidel mandó a más de 17.000 soldados a apoyar a uno de los 2 dictadores. Tanto Etiopía como Somalia tenían 2 dictadores de carácter de ideología marxista. Pues allí fuimos a apoyar a Etiopía. Al final, a pesar del apoyo cubano, Eritrea terminó separándose de Etiopía, independizándose, y el dictador que fue a apoyar Fidel Castro, pues terminó condenado en 2008 por genocidio y por crímenes de lesa humanidad. A esa persona fue a la que Fidel le mandó 17.000 cubanos para que lo apoyaran militarmente. En el 79 tenemos la revolución de Nicaragua. Esta sí nos quedaba al lado. Si fuimos a África del otro lado del mundo, pues evidentemente teníamos que participar también en las que nos quedaban al lado. Allí fuimos a apoyar al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esta intervención, desde mi modo de ver, no estuvo mal del todo, porque ayudó a Nicaragua a liberarse de la dictadura de Somoza. Aún así, sigue siendo una intervención militar en un país extranjero. Esto que les he hecho es un pequeño resumen de algunas intervenciones militares directas que ha tenido Cuba en el mundo, pero no son las únicas. Cuba ha intervenido
de otra forma varios países, como es el caso de Venezuela, que todos conocemos, de la participación militar, de la inteligencia cubana, de la policía cubana, en el ejército cubano actualmente en la República Bolivariana de Venezuela. Además de estas que les he dicho, les voy a resumir otras muy rápido para no perder tiempo y no entrar en detalle, pero creo que es importante mencionarlas. Les voy a hacer un resumen de otras participaciones que ha tenido el gobierno cubano intentando exportar la revolución para que vean y luego podamos ver entre todos si esto no es imperialismo puro y duro. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, la influencia directa del gobierno cubano en el gobierno de Chile cuando Salvador Allende, que terminó arruinando económicamente al país y desembocando en un golpe de Estado provocado por Pinochet y que a su vez desembocó en una dictadura militar. Tenemos el adiestramiento de jóvenes comunistas argentinos para exportar la revolución a Argentina y formar una guerrilla en ese país durante el año 1962. Tenemos el adiestramiento en Cuba de 200 jóvenes peruanos de izquierda que durante la década del 60 a principios fueron adiestrados en Cuba y que en 1965 provocaron acciones violentas en el propio Perú causando varios daños. Tenemos el intento de intervención del gobierno cubano, militares cubanos en Guatemala a través de la frontera de Honduras, que fue rápidamente sofocado por las tropas guatemaltecas, y la OEA terminó pronunciándose al respecto de este intento de intervención. Tenemos el apoyo al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Por favor, el que no sepa qué cosa es el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que lo busque. Esto es una organización guerrillera vinculada al narcotráfico, con varios secuestros y varios asesinatos y ejecuciones a sus espaldas. Pues allí Fidel Castro fue a apoyar el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y a apoyar a la FARC también. Fue a apoyarlos. Tenemos el apoyo a los grupos guerrilleros de El Salvador, que dicho por el propio expresidente Francisco Flores en la 10ª Cumbre Iberoamericana, estos grupos guerrilleros apoyados por Cuba causaron la muerte de miles de salvadoreños. Esta intervención de Francisco Flores, les recomiendo que también la busquen, está en YouTube, merece la pena verla porque deja sin palabras, es una de las pocas veces que Fidel Castro se ha quedado sin palabras y con una cara impresionante. Tenemos también la intervención del Che en Bolivia para derrocar a un gobierno electo por los bolivianos de forma democrática. Allí fue el Che a montar una guerrilla a Bolivia que resultó en un fracaso y en la muerte del propio Ernesto Guevara. Tenemos también la intervención cubana en Granada, que terminó con la invasión de Estados Unidos a Granada y el intento de Fidel Castro de poner de carne de cañón a un grupo de civiles cubanos que armó y les dio órdenes de que se enfrentaran contra los militares estadounidenses, y por el buen juicio de Tortoló, que estaba al frente y decidió no sacrificar a sus hombres porque era un suicidio, gracias al buen juicio de este señor, al que ha sido defenestrado totalmente, pues gracias a ese señor muchos cubanos se pudieron salvar y no morir allí en Granada. Esto ha sido otro resumen muy rápido de otras participaciones del gobierno cubano en políticas extranjeras en otros países, intentando exportar un modelo ideológico y una política, porque exportar la revolución es eso, es un modelo político e ideológico. Si volvemos a la definición de imperialismo, se las voy a poner otra vez aquí abajo, vamos a ver que coincide exactamente todo el accionar del gobierno cubano que hemos estado viendo con esta definición de imperialismo. Si esto no es imperialismo, díganme qué cosa es. ¿En qué se diferencia la política de Estados Unidos, la política imperialista yanqui, en qué se diferencia de esta política del gobierno cubano? Estados Unidos lo hace por recursos naturales y Cuba lo hace por puro altruismo. Por eso fusilaron a Ochoa, porque era un altruista. Evidentemente no. Si Estados Unidos lo hace por intereses económicos, políticos, geopolíticos y estratégicos, pues el gobierno cubano lo hace por lo mismo. Y además intenta exportar la revolución, su modelo político, social, ideológico y económico, fracasado, pero intenta exportarlo y parasita países. Familia, está bien que se quiera justificar desde esa filosofía del internacionalismo proletario, que se quiera justificar varias acciones de estas que hemos visto, por ejemplo la de Nicaragua, o incluso, que yo no estoy de acuerdo, pero la de Angola. Pero explíquenme desde ese punto de vista de internacionalismo proletario, ¿qué hacíamos
en Somalia? ¿Qué hacíamos en Etiopía? ¿Qué hacíamos en Siria? ¿Qué hacíamos en Argelia? ¿Qué hacíamos allí? En conflictos territoriales entre países. ¿Qué hacíamos allí? Eso, familia, es imperialismo puro y duro. Exportar, como mismo los españoles, el imperio español exportó una ideología, una religión, pues el gobierno cubano exporta lo mismo y lo hace militarmente. Como mismo Estados Unidos intenta ocupar en algunas ocasiones países para hacer dinero con sus recursos naturales, pues por esa misma razón el gobierno cubano fue a África. No fue por altruismo, no fue porque son los mejores y los más buenos del mundo. No, fue porque había dinero allí en África, había petróleo allí en África y allí fueron a buscar petróleo. Y esa es la misma razón por la que están hoy en Venezuela. No están en Venezuela por las arepas, están en Venezuela por el petróleo. Por desgracia, familia, el gobierno cubano ha convertido nuestro país, a nuestra patria, en un imperio pequeñito, pero imperio que se comporta con políticas imperialistas. E insisto, si todavía no creen, vuelvan a leerse la definición de imperialismo y vuelvan a ver la cronología de hechos y díganme si encaja o no en esa definición de imperialismo. Cuando te vuelvan a decir imperialismo, te seguirá viniendo a la cabeza la palabra yanqui. Es normal, nos han programado así, pero ahora vas a tener un elemento más. Ahora también vas a decir imperialismo cubano, porque es lo que ha hecho el gobierno cubano desde 1959, intentar exportar su sistema militarmente, políticamente e ideológicamente a otras naciones por la fuerza. También lo ha hecho. Esto es lo que quería ver hoy con ustedes, familia. Estos son los datos, las ideas, pues las que ustedes quieran. Estos son los datos de lo que ha hecho el gobierno cubano. Nos vemos en próximos videos.